Hola, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a la tercera jornada de la Semana Social 2020 que bajo el lema llamados a remar juntos estamos llevando adelante. Aquí en el espacio de hoy, día miércoles 26 de agosto, vamos a contar con las exposiciones del equipo pastoral carcelaria representado en la exposición por el padre Paco Flynn, acompañado por Elsa Rusilión. Luego, a posterior, tendremos este espacio que va a comenzar a difundirse, ¿sí? Que tiene que ver con la mujer para la mujer, que va a estar en la persona de Lucrecia Casamayor. Así que bueno, les damos las bienvenidas nuevamente, le decimos y le pedimos, como hicimos en las otras oportunidades, que por favor compartan el link, compartan el vínculo, anoticien a todas aquellas personas que pueden estar interesadas en presenciar lo que se está haciendo desde la pastoral social, ¿sí? Desde la diócesis. Por eso, volvemos a repetir, vayamos también, a medida que vamos escuchando las exposiciones, tomando nota de las inquietudes, de las sugerencias, de las propuestas que vayan surgiendo, porque cuando cierran las exposiciones tenemos este breve espacio en donde hacemos un intercambio para responder, para compartir y para discernir juntos hacia dónde vamos en la pastoral social diocesana. Así que bueno, ya los voy a dejar en compañía del padre Paco Flynn, quien nos va a comentar y nos va a poner al tanto de cómo están trabajando y de qué acciones están llevando en la pastoral carcelaria en la diócesis. Buenas noches, padre Paco, bienvenido, y estamos aquí atentos escuchándolo. Muy buenas noches a todos, un gusto de poder compartir este espacio junto con Elsa y representando de un modo sencillo y humilde a tantos hermanos de la pastoral que en distintas comunidades y cárceles y comisarías brindan su corazón a quienes están privados de la libertad, que justamente la palabra pastoral lo dice, ¿no? De Jesús, el buen pastor, que va al encuentro de la ovejita perdida, que somos todos, los que estamos de un lado de la reja y del otro lado de las rejas. Y dentro de lo que es la semana de pastoral social, es bueno hacer una pequeña reflexión al principio, ¿no? Porque ¿de dónde sale el hecho de que haya un hermano nuestro, generalmente joven, cada vez más jóvenes, que esté privado de su libertad? Y no nace como un hongo, no viene a caer como de un paracaídas, sino que es fruto de una sociedad, la cual todos formamos parte, y que tiene mucho de excluir, de marginar, de no brindar las condiciones necesarias como para que la persona desde pequeño se sienta sobre todo querido, valorado, acompañado en el crecimiento, como para poder orientar bien su vida. Es la historia que nosotros, visitando a los presos y hermanas privadas de la libertad, nos damos cuenta, ¿no? Cuánta carencia de contención social, educativa, laboral y familiar. Por supuesto que a esto hay que agregar luego lo propio de la responsabilidad de la persona en cuanto a cometer un delito. ¿Qué hace la sociedad? Sobre todo en esta época nosotros lo vemos cada vez más. La forma de defender su persona o sus bienes, bueno, acudir a la vigilancia policial y luego a la privación de la libertad. En general, observamos, ustedes se darán cuenta en los medios, cómo la reacción de la sociedad frente al que delinque es una reacción de condena, es una reacción de deseo de a veces que sufra, que se pudra en la cárcel, y así la cárcel se convierte muy fácilmente en un depósito de personas que son más marginadas todavía y que ya venían siendo marginadas desde su vida en los barrios, en los pueblos, etc. Entonces, ¿qué es lo que observamos? La cárcel cumple una función, hasta ahí nomás, de cuidado, de cumplimiento de pena, y tiene que cumplir otra función que es fundamental, que es la de la rehabilitación que llamamos.
de descubrir que la persona, no por haber delinquido, pierde su dignidad. Y esa dignidad y esos valores que se deben tratar de rescatar, de cultivar, la palabra rehabilitación implica todo esto, ¿no? Y se logra muy, muy poco. Generalmente es una constatación, no solo acá, sino mundial, ¿no? Que la cárcel no solo no mejora, salvo excepciones, sino que empeora a la persona. Y la cárcel muchas veces se transforma en una escuela de delito. Frente a todo esto, ¿qué razonamiento así de fondo podemos hacer? La cárcel en sí misma debería existir y no. Según el proyecto de Dios, no debería haber cárcel, no debería haber hermanos, digamos, excluidos de esa forma de la sociedad. Pero claro, la sociedad busca una manera de sanar sus propias heridas, de sus sufrimientos por la delincuencia, por el ataque a las personas, a los bienes, la violencia, etcétera, de sacarse de encima a estas personas. Pero después generalmente se olvida del otro aspecto. ¿En qué sentido yo soy también un poco responsable de que haya personas detenidas, privadas de la libertad? ¿Y de qué manera puedo aportar algo para que esa persona admita, se encuentre consigo mismo, pueda reflexionar y pueda como desear recuperar esa dignidad que a veces no la tuvo desde pequeño, pero ir recuperando valores que pueden ir creciendo y mejorando, ¿no? Esa sería la finalidad de la cárcel. Por eso que nosotros como pastoral, primero, es una misión que es de toda la iglesia. Nosotros somos en las distintas diócesis, grupos, equipos de pastoral, que queremos representar de la mejor manera a toda la comunidad cristiana, que se hace cargo de hermanos que están pasando una situación particularmente delicada, sin condenarlos y amándolos sobre todo. Y este es el punto en el cual la figura del pastor, por eso es pastoral. Yo recuerdo siempre lo que me decía en la cárcel, en la unidad 9, un psicólogo que estuvo muchos años allí, y él me decía, mirá, la única y mejor terapia que yo he constatado que se da con un cierto resultado es la del amor, la del afecto. Y escuchar tantas veces nos pasa, y a mí nadie me quiso. ¿Y cómo pueden hablarme a mí de perdonar, de querer, de aceptar, si yo no fui aceptado? Entonces, el que sufre esta situación se encuentra con ese también complejo, baja autoestima, y a veces aumenta ese rencor y rechazo hacia una sociedad que de alguna manera también, no todos, pero en buena parte, lo han empujado a caer en ese espacio tan oscuro que es la cárcel. Por otro lado, los disvalores que la sociedad en sí misma va presentando y viviendo, que es ganar a cualquier costo, imponerse, vivir la suya, aprovecharse del otro, y que se ve a gran escala muchas veces el tema de la corrupción, etc. Todo esto el muchacho, la chica lo ve, y después incluso nos dicen, y yo acá estoy como un perejil, comparando todas las cosas que veo que suceden en la sociedad, que es la delincuencia de guantes blancos, etc. Bueno, misión nuestra de la pastoral es la pedagogía del buen pastor. Solo el amor salva, solo el amor. Ahora, ese amor es a la persona sin dejar de rechazar el pecado, el delito, el mal. ¿Y cómo se despierta en el que está privado de la libertad ese deseo de, primero, encontrarse consigo mismo, reconciliarse consigo mismo, reconciliarse con Dios
y reconciliarse con la sociedad, ojalá con la víctima y con el resto de la sociedad. El objetivo central de la pastoral es esto, ¿no? Lograr la reconciliación. Palabra un poco difícil, pero es bueno. Primero, lograr en un clima de confianza, de diálogo, de fraternidad, de cariño, de afecto, que la persona admita por qué estoy acá, de qué me hago cargo yo, no los demás, que la responsabilidad que puedan tener yo. Admito en el fondo mi pecado, admito el mal paso que di, el pecado si es creyente, ¿no? Y sé que hay alguien que me está demostrando todo su amor justamente a través de las personas que se acercan a mí, trayendo la palabra de Dios, un abrazo, una buena noticia, un rato de amistad. Y entonces esa persona va descubriendo, bueno, yo tengo una dignidad, yo valgo algo. Y más cuando está el anuncio central, Dios te ama. ¿Y por qué me ama Dios? Y porque Dios es amor y nos ama a todos igual. Y entonces descubro que también aquel que me viene a visitar se siente pecador perdonado. Qué lindo es cuando, ustedes habrán visto muchas veces cuando el Papa Francisco ha ido a distintas cárceles y él algo que siempre repite, dice, yo vengo acá entre ustedes también sintiéndome un pecador que he sido perdonado. Y entonces los veo a ustedes como lo dijo Jesús, estuve preso, me visitaste. Y yo vengo acá a encontrarme en medio de ustedes, con ustedes y con cada uno, encontrarme con Jesús. Qué grande es esto. Cuando esto nosotros se lo decimos a los hermanos privados de la libertad, ustedes para nosotros son Jesús que nosotros venimos a ver. Ellos se sonríen incrédulamente. Bueno, pero detrás de tu propia vida, tu historia, tus caídas, tus negatividades, vos sos una persona amada por Dios y sos una persona en la cual Dios vuelca todo su amor para hacerte descubrir que vos podés recuperar los valores perdidos y podés iniciar una vida nueva. Eso lo ha hecho Dios conmigo, el que los visita, el sacerdote, con un voluntario y con el resto de los compañeros. Bueno, un poco es esto lo que llamamos la evangelización en la cárcel, ¿no? Pues se da de distintas formas, a través de reuniones de catequesis, compartir la palabra, a veces celebrar algunos sacramentos donde es posible, ¿no? La palabra de Dios es muy escuchada y valorada, incluso nos damos cuenta de que ellos en sus pequeñas reuniones, corrillos, en la mesa, etcétera, y en sus celdas tienen esa Biblia, muchos de los cuales la habían escuchado por ahí estando en la calle, ¿no? ¿Cuáles son los ámbitos, digamos, de nuestra pastoral carcelaria? Por supuesto, el ámbito central es la persona privada de la libertad, los presos en las distintas comisarías, alcaldías, etcétera. Que necesario es pensarlo acá en Neuquén. Nosotros en Neuquén tenemos hermanos privados de la libertad, más o menos 550 en este momento. Mayoría varones, hay 4, 5, 7 mujeres que están detenidas. La mayoría de ellos acá en Gran Neuquén y alrededores. Y un grupo grande también en Cutralcó, más o menos 80, y otro grupo de unos 40 hermanos allá en Zapala. La mies es mucha, los operarios somos pocos. Por eso que también celebrar esta semana social y en esta particular misión de visitar a los presos, es lindo que renovemos el llamado, ¿no? Porque cada uno de nosotros, los cristianos, nos sentimos amados por Dios y también sentimos cómo otros hermanos no han escuchado Dios te ama o no recibieron un abrazo que los dignificara, que los ayudara a levantarse. Y es hermosísimo ingresar a esta pastoral
ya sea en la visita al preso detenido, ya sea en los otros ámbitos, por ejemplo, acompañando al hermano cuando recupera su libertad, tema de los liberados, todo otro gran desafío. Acompañando de alguna manera a las familias, llegando si es posible a las víctimas de los delitos, tratando de mantener un contacto fluido y también pastoral con los miembros del servicio penitenciario, la policía. Bueno, es un tema muy grande y casi difícil de abarcar en total, ¿no? Bien, y otra finalidad de nuestra pastoral, con esto voy terminando, es concientizar, esta es una forma muy linda y llegadora, a las comunidades, a las parroquias. En todas las parroquias hay alguna familia que ha sufrido el delito y hay familias que también tienen algún miembro por ahí que está privado de la libertad. Entonces, hacernos cargo de esos hermanos, a los cuales muchas veces se los esconde debajo de la alfombra, se desconoce que existen, pero son realidades que muchos corazones buenos de cristianos y de católicos pueden abrirse a prestarles esa calidez, ¿no? Transmitiendo el amor de Dios. Bien, esto es un poco una síntesis muy apretada de lo que es nuestra humilde misión. Yo le voy a dar lugar ahora también acá a mi hermana Elsa, que particularmente quiere expresar algo en el ámbito de las mujeres privadas de la libertad, ¿cierto? Bueno, acabamos de oír la exposición del padre Paco Flynn, ¿sí?, del equipo de Pastoral Carcelaria. Nos ha ilustrado acerca del trabajo que realizan día a día con los hermanos privados de la libertad. Y ahora, primero dándole las gracias al padre Paco por su tiempo y por su testimonio, vamos a darle lugar a Elsa Rusillón, que también nos va a brindar un testimonio acerca de cómo se trabaja desde la Pastoral Carcelaria con las mujeres privadas de la libertad. Le damos las muy buenas noches y le damos el pase a Elsa Rusillón. Hola, buenas noches. Como decía el padre Paco, hay varias actividades que hace Pastoral Carcelaria y quiero hablar de una de ellas, que es la visita a los presos, la visita a los familiares de los presos. Siempre y cuando ellos lo pidan, concertamos un día y una hora y 2 integrantes de Pastoral Carcelaria van a visitar esos hogares, esas familias. La verdad que son familias con situaciones bastante complicadas, a veces falta en esa familia la mamá, otras veces hay un papá ausente o que no existe el papá, y nos hemos encontrado también con muchas situaciones de niños menores de edad viviendo solos a cargo de algún hermano mayor que a veces es un adolescente también. Son situaciones complicadas que necesitan y merecen la atención de pastoral. Últimamente nos hemos estado haciendo cargo, hace 3 años, acompañando, de una abuela que quedó con sus 5 nietos menores de edad, porque la mamá estaba detenida en la unidad de mujeres y atentó contra su vida y quedó en situación vegetal, en estado vegetativo, perdón. Dejó esos niños chiquitos, así que bueno, todos nosotros nos hemos propuesto acompañarla, hace 3 años que lo estamos haciendo. Sobre todo nos preocupa la escolarización de las niñas, de los niños, vemos que estén bien de salud, alguna vez que otra le alcanzamos alimentos, pero siempre estamos presentes acompañándolos. Esta es una situación difícil que la tienen todas las familias, pero estas familias también necesitan un mensaje de paz, un mensaje del amor de Dios para seguir adelante, un mensaje esperanzador. Por eso invito a los hermanos que quieran sumarse a Pastoral para hacer estas visitas, para acompañar a estas familias, para vivir el amor de Dios acompañando a estas familias. Después quiero hablarles también de otro tema, que es la mujer en el contexto carcelario.
El privado de libertad se encuentra detenido, por supuesto, porque ha infringido la ley, pero eso no nos tiene que hacer olvidar de que es un ser humano. Es un hecho que por sí solo muestra y otorga derechos fundamentales inherentes a la dignidad humana. Sin embargo, en muchas ocasiones y en diferentes ámbitos se observa una vulneración permanente de los derechos. La defensa de esos derechos fundamentales se hace aún más necesaria cuando hablamos de las mujeres en prisión. Yo me uní a Pastoral Carcelaria en el 2001 y en todos estos años he encontrado, me ha llamado mucho la atención la falta de escolarización de las mujeres. Lo que no he visto nunca personas con estudios terciarios en la unidad. Sí, con algunas han terminado la primaria y muchas no tienen ni la primaria hecha. Así que lo que yo creo, la primer violencia a la mujer es la rotura del entramado familiar, social, el abandono de un Estado ausente, la falta de educación y de contención lleva en la mayormente a estas mujeres a terminar en la cárcel. A los 12, 13 años a lo sumo ya están en situación de calle, viviendo todo tipo de, ¿cómo decir?, de todo tipo de situaciones complicadas, de violaciones, un ámbito donde se expresa fácil y se entra a la droga, al alcohol, a la prostitución, en fin, al delito. Cuando estas mujeres llegan a las unidades son personas muy difíciles, con cuadros depresivos, que comienzan a tomar dimensión de su situación recién en ese momento. Están separadas de sus hijos, sufriendo el desarraigo familiar. Es así que en muchas ocasiones la pérdida de la libertad va a implicar el debilitamiento e incluso la disolución de los lazos familiares. Pastoral tiene allí una tarea inmensa y es que ellas recuperen el derecho humano más básico, la dignidad de la persona, la dignidad de hijas de Dios, que al conocer y sentir el amor a la luz de la palabra, comiencen a cerrar sus heridas, comiencen a perdonarse, que es liberador y les trae paz. La reconciliación en ellas es tan necesaria como fundamental para no repetir la historia nuevamente en sus hijos. Ellas deciden libremente participar de las visitas pastorales. Años atrás habitaba el penal 25 a 30 mujeres. Hoy son muy poquitas. Compartimos con ellas lecturas bíblicas, canciones, juegos, cuentos, todo aquello que las haga reflexionar y las haga ver su vida con coraje, con esperanza de un futuro mejor. Bueno, para terminar quiero decirles que en esta pandemia no hemos podido ir a los penales, así que teníamos que idearnos una nueva manera de comunicarnos y estar presentes. Como les han permitido tener un teléfono, ellas se comunican o nos comunicamos nosotros porque hemos hecho una ronda para que cada uno de los integrantes pueda llamar un día distinto. Charlar un ratito para que no se les haga tan pesada la situación, ¿no?, de encierro. También les mandamos mensajitos haciéndoles recordar que deben rezar mucho por ellas, por sus hijos, por la situación. A veces comentarles que no tienen que sentirse mal, que tienen que tener esperanza, fortaleza, que jamás Jesús, el buen Jesús, las va a abandonar, ni la Virgen las va a dejar de contener y auxiliar. Agradecen mucho estas llamadas y a veces nos llaman ellas con pedidos de alguna necesidad, a lo que alguno de nosotros se acerca al penal a llevar un alimento, a llevar algún artículo de higiene personal o algo para los niños que ellas reciben muy agradecidas. Bueno, creo que ellas, como todos nosotros, todos,
estamos rezando para que termine pronto esta pandemia y poder volver a una vida normal, y nosotros como pastoral a visitar los penales. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Elsa, nuevamente, muchísimas gracias a ambos, al Padre Paco, a Elsa, un testimonio muy esclarecedor desde cómo se trabaja desde la Pastoral Social Carcelaria, nos han ilustrado cómo es el día a día, cómo es acompañar a los hermanos y hermanas privadas de libertad. Recuerden que podemos ir anotando nuestras inquietudes, nuestros interrogantes, lo que nos va a servir luego para enriquecer aún más el espacio en la medida que en el panel correspondiente podamos ir permitiéndoles a ellos contestarnos, ¿sí?, cuáles son nuestras preguntas, nuestros interrogantes, y ver de qué manera también podemos trabajar socialmente en esta pastoral para sumar en la mano tendida hacia el hermano privado, hacia la hermana privada de la libertad. A continuación, le vamos a dar lugar a un espacio incipiente dentro de nuestra iglesia, que comienza a dar sus primeros pasos, que es la propuesta de conformación de equipo, Mujeres para Mujeres, en el abordaje y acompañamiento de la violencia doméstica. En este caso nos va a acompañar Lucrecia Casamayor, que nos va a contar un poquito cómo van dando inicio a esta propuesta, hacia dónde aspiran llegar y de qué manera podemos también sumar, ¿sí?, nuestras manos, nuestro día a día, si por ahí tenemos la vocación y podemos llegar a también formar parte de este nuevo espacio que comienza en un inicio a caminar en lo que hace en la diócesis. Por eso, para ello, le damos las muy buenas noches, le damos la bienvenida a Lucrecia Casamayor. ¿Cómo estás, Lucrecia? Buenas noches. Hola, buenas noches, hermanos y hermanas, ¿cómo están? Bueno, eso, la verdad que... Sí, perdón. Te dejamos el espacio abierto para que puedas contarnos de qué se trata este espacio. Gracias, muchas gracias, Donald. Bueno, hoy lo primero para decir es que hoy nos acompaña la Madre Teresa de Calcuta en su día, y qué lindo poder empezar esto y comenzar a transitar este caminito en este día. Y también pensaba en Seferino, que también es su día y celebramos su memoria, que nos resguarde a las jóvenes, diría en este momento, ¿no? Y pensando en lo que viene sucediendo en la Semana Social, estamos viendo cómo hay pilares que los plantó el primer día Luciano Ojea de Cáritas Nacional, ¿no? Cuando él dijo qué es la caridad. Y él dijo 3 palabras, dijo gestos de amor, ¿no? Dignidad y catolicidad. Y entonces, a medida que van pasando los días, vamos viendo cómo estas 3 palabras van cobrando fuerza a través de cada pastoral, ¿no? Entonces, nosotras, que como decía también las hermanitas siervas del Espíritu Santo el primer día, nosotros vamos siguiendo lo que escriben, ¿no es cierto? Entonces, decían, donde la vida clama. Sí, Señor, donde la vida clama queremos estar. Llevando estos gestos de amor donde la dignidad ha sido pisoteada y descartada. Y queremos hacerlo de una manera ilimitada en la catolicidad, ¿no es cierto? Entonces pensábamos que estamos viendo, ¿no?, este entramado que vamos llevando adelante todas las pastorales. Y a medida que van pasando las charlas, las presentaciones, vamos viendo el entramado de Dios, ¿no? De cómo Él nos va juntando y nos va haciendo caminar desde distintos puntos, de distintas realidades, pero de una vida, desde una misma, digamos, juntándonos en el rompecabezas, diríamos, ¿no es cierto? Entonces, este espacio que es un equipo hoy de 4 mujeres, queremos abordar una realidad que es la de las violencias domésticas, que no hace falta comentar mucho, ya sabemos dónde están las violencias domésticas. Lo que queremos es ir al encuentro de manera concreta, ¿sí? Habíamos preparado un PowerPoint que lo vamos a ir pasando, pero muy rapidito porque estamos con poco tiempo, es decir, que hay cosas que no vamos a leer. Nosotros precisamos que este es un trabajo, como casi todo de lo que estamos hablando, necesariamente ecuménico e interreligioso, ¿no es cierto? Porque partimos de realidades que no tienen fronteras, es decir, que no podemos
decir solamente, si bien nos situamos dentro de la Iglesia Católica, no podemos decir vamos a ir solamente a los espacios donde haya católicos. Entonces, vamos a pasar la próxima diapositiva, donde dice los documentos que nosotras tomamos en cuenta para basarnos, pero no los vamos a leer. Había preparado como para leer algunas partes. Nosotros somos conscientes de la riqueza de los documentos de nuestra iglesia, como también otras pastorales los han tomado, ¿no es cierto? Tenemos el Sínodo de la Familia, tenemos el Christus Vivit, la exhortación para los jóvenes, ¿no es cierto? Tenemos Evangelii Gaudium, el 103 y 104 específicamente, donde habla de la mujer y de la dignidad y la necesidad de ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva dentro de la iglesia, dice. Y luego tenemos un libro que se llama El acoso moral, el maltrato psicológico en la vida cotidiana, de una psicoanalista, psicóloga, que ha trabajado mucho el tema de lo que es el acoso y el abuso y las violencias, que no necesariamente son las que nosotros vemos hacia afuera. Nosotros como iglesia también padecemos violencias. Entonces, voy a pedir que pasen las diapositivas. Por ejemplo, en el Sínodo de la Mujer vamos a leer solamente una cosa, ¿no? Dice, tampoco hay que olvidar el creciente fenómeno de la violencia de la que son víctimas las mujeres dentro de la familia. Y cuando hablamos de familia, hablamos de todo tipo de familias dentro y fuera de la iglesia, repito, ¿no? Luego vienen los niños, dentro del mismo Sínodo de la Familia, Francisco pone a los niños, ¿no es cierto? Y dice que deben constituir una prioridad en la acción pastoral de la iglesia. Y luego más abajo también dice algo que ayer salía de alguna manera con el tema aborigen, ¿no? Dice, los niños migrantes están expuestos a diversos tipos de sufrimientos, y hoy lo vemos esto claramente con el encierro, ¿no es cierto? Estamos viendo lo que les está pasando a los niños, y además estamos viendo las violencias en las familias, las estamos viendo, y cuando no las vemos las suponemos, porque el encierro es determinante para que convivan con sus propios abusadores o golpeadores, ¿no es cierto? Luego tenemos una referencia a los matrimonios, y donde dice, la prevención y atención en los casos de violencia familiar requieren de una estrecha colaboración con la justicia para actuar contra los responsables y proteger adecuadamente a las víctimas. Por otro lado, es importante promover la protección de los menores de abuso sexual. Luego tenemos lo que dice que las familias, bueno, todas las familias en la misma situación, ¿no es cierto? No vamos a entrar ahí mucho. Luego en el Christus Vivit dice, una iglesia viva puede reaccionar prestando atención a las legítimas reivindicaciones de las mujeres que piden más justicia e igualdad. Dice, en esta línea el sínodo quiso renovar el compromiso de la iglesia contra toda clase de discriminación y violencia sexual. Pasamos y vemos a qué tipos de violencia nos referimos. A ver, cada una de estas violencias están tipificadas, ¿no es cierto? Es decir, nosotros reconocemos en el abordaje de esto la necesidad imperiosa de tener profesionales, ¿no es cierto? Porque este no es un tema fácil. Este es un tema que normalmente genera mucha impotencia. Si lo tenemos cercano en la familia, en las comunidades, lo que nos pasa es que nos cuesta abordarlo. Si conocemos que hay maltrato en un matrimonio, si conocemos que nuestros jóvenes novios, el novio está maltratando a la novia, bueno, tenemos casos. Entonces, nos provoca cierta impotencia porque no sabemos abordarlo. Con esto, por esto es muy necesario que seamos capaces de abordarlo desde una conciencia también muy profesional, ¿no es cierto? Es decir, de los que saben cómo hacerlo. Hablamos de violencia de género. Hoy leíamos un informe que salió hoy, donde en los primeros 7 meses de este año hubo 168 femicidios, con un porcentaje de aumento del 15% respecto del año pasado.
Después tenemos la violencia y el acoso moral, ese que es más silencioso, ¿no es cierto? La violencia que a veces la tenemos nosotros mismos y es como que no nos damos cuenta. Luego tenemos la violencia privada, la violencia perversa en la pareja, el dominio, la violencia, la separación. La violencia perversa en las familias, que hay violencia directa e indirecta, el incesto latente, y bueno, y por último el abuso y maltrato infantil. Nosotros consideramos que la especificidad, digamos, lo específico de cada una de estas tipificaciones, hay que verlo de manera particular y pensamos que, bueno, que seguramente hay que verlo en algunos talleres de formación, ¿no es cierto? Seguimos. Este equipo de Mujeres para Mujeres, le pusimos así, pero yo les confieso que aparecían más nombres. En un momento aparecía el nombre Mujeres al Pie, ¿sí? Pero bueno, por ahora le dejamos este nombre, después vamos viendo en todo caso. Los objetivos, planificar el acompañamiento y la contención concreta e inmediata de los casos de violencia, tanto de género como abuso infantil como el maltrato en personas mayores. La necesidad vemos de articular con diferentes estamentos de gobierno provincial, municipal y otras instituciones, como por ejemplo puede ser hoy en día el tema de violencia de género, la línea 148, por decir algo, ¿no? Luego, es muy necesario la realización del seguimiento activo e integral de los casos. ¿Por qué? Nos ha pasado en esta pandemia y creo que fue el detonante, fue como la gota que colmó el vaso, por lo menos en mi interior, ver una familia, mujer golpeada con 3 niños, que viene de otra localidad a refugiarse en Neuquén, se la asistió a través del Ministerio de Desarrollo Social, se la puso en un hotel, se le dio ropa y comida, y entonces cuando yo supe todo eso decía, bueno, ¿y ahora cómo sigue? ¿Quién la acompaña? ¿Quién le gestiona una escucha? ¿Quién va a acompañarla en este otro sentido? Bueno, la iglesia tiene que acompañar, nosotras tenemos que poder acompañar. Entonces, también decimos que el seguimiento activo integral de los casos requiere del acompañamiento espiritual sostenido. Luego tenemos la propuesta que sería como en paralelo, digamos, ir atendiendo casos, pero coordinando también charlas y talleres, tanto adentro de la iglesia como fuera. Hay algo que tiene que ver con el trabajo con masculinidades, hay un dispositivo que se llama dispositivo de atención a varones, que es muy difícil que los varones vayan, excepto que hayan tenido una denuncia, entonces van a revisar sus conductas allí, ¿no es cierto? Después está la necesidad de buscar espacio para poner en marcha dispositivos para mujeres con situación de violencia, porque no existen, así como sí existen hogares transitorios para situación de calle o existen contenciones para hombres o para drogadictos, es decir, para personas que son adictas hay para varones, pero no tenemos tampoco para mujeres, por ejemplo. Y luego, bueno, decimos esto de que el tratamiento de los temas de género como una realidad que atraviesa todo, ¿no? Esto que a todos nos ha pasado en estos 2 últimos años, sobre todo, con distintos temas sociales y demás, con distintas maneras de abordaje que tienen algunas instituciones, con el lenguaje inclusivo y demás. Es decir, hay muchas cosas para trabajar. Pero lo que queremos resaltar en este momento es la atención a casos concretos de violencia. Entonces, el equipo está queriendo integrarse, por supuesto integrado, decimos, a la pastoral social. Y ahí pusimos esto, a ver, lo voy a leer. Equipo red, ¿por qué? Porque no creemos en los equipos burocráticos, vamos a decirlo de esta manera. Creemos en que hay un grupo de base, un equipo de base, que se va a ir ampliando con la vocación y la fuerza misionera, decimos, ¿no?, de cada lugar. De la misma manera que el padre Paco decía, bueno, que en cada comunidad, yo sueño grande. El Papa nos dijo que hay que soñar en grande. Yo sueño con que en cada casa haya una mujer puesta en pie que pueda hacer frente a los temas de violencia porque recuperó su dignidad. Entonces,
como decía antes, necesitamos asistentes sociales, psicólogas, receptoras, que yo le puse escuchadoras de casos, y acompañantes que puedan seguir los casos a través de lo que se llama el primer nivel de atención, que es es cuando llegás con la pata quebrada, el primer nivel de atención es llegar con la pata quebrada al centro de salud, digamos, ¿no es cierto? Entonces esto es lo mismo. Cuando llegaste destrozada, necesitas que te atiendan ya, en cuerpo, alma y espíritu, ¿no es cierto? Y luego decíamos que la red, ¿no? Soñamos con la red, soñamos con cada una de esas mujeres que conocen su realidad, digamos, más inmediata, las que trabajan en los barrios, las que visitan familias a los enfermos, las docentes que ven la realidad de sus chicos y chicas, y bueno, y todas las fieles laicas que con mirada amorosa conocen las situaciones dentro de las comunidades, ¿no es cierto? Creemos que realmente es posible ir tejiendo una red. Me acuerdo en el último encuentro de pastorales, el noviembre pasado, que entre todos hicimos una red. Bueno, esa red tiene que activarse, porque en realidad la red existe, ya la tejió, la trama ya la tejió Dios, ¿no es cierto? Entonces esa red lo que tiene que hacer es activarse, y cada nudo de la red es un punto de luz. En cada punto de luz, una mujer sosteniendo esto, ¿no es cierto? Entonces, lo que planteamos para empezar, ¿no es cierto?, es, tenemos un mail, ahora lo vamos a poner, tenemos un teléfono, y tenemos un equipo conformado por, la anterior, por favor, está Natalia Rojo, que es psicóloga, pertenece a Parroquia San Francisco de Asís, trabaja en el Ministerio de Desarrollo Social y en consulta privada. Natalia González, psicóloga, Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, trabaja en consulta privada y es docente. Analía Álvarez, docente y secretaria de la Pastoral Social, de la Comunidad María Madre de la Tierra, voluntaria de Grávida. Y bueno, y yo personalmente, que ya me conocen, soy periodista, soy de Nuestra Señora de Fátima y trabajo en comunicación y prensa de la Secretaría General del Gobierno. Nos parece vital. Y si nos hemos ido del horario, les dejamos, yo había puesto la oración por el sínodo de la familia. Bueno, la pueden buscar y no vamos a poder rezarla, no tenemos tiempo por lo que veo. Y luego tenemos, sí, el último es un teléfono y un mail para que se puedan conectar y empecemos a trabajar, por favor. Bueno, muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias. Tengo que dar las gracias también al Padre Obispo porque me escuchó y nos permitió este espacio, y también al Padre Chicho y al Padre Diego Canales. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Lucrecia. Como veremos, por las dudas, como estamos apremiados de tiempo, todo lo que estamos haciendo hoy y lo que hemos hecho en las distintas jornadas, lo que queda grabado y está en el Facebook de la diócesis, y también está siendo subido a YouTube, así que si alguien no pudo verlo, lo quiere volver a ver, si alguien quiere ver la presentación de hoy de Lucrecia, quiere volver a ver la presentación del Padre Paco o alguna de las presentaciones anteriores, recuerden que allí lo pueden volver a visualizar con más tiempo, pueden ir tomando nota, como por ejemplo del teléfono que está ahora aquí en pantalla, del mail, para que se puedan comunicar y puedan acercar su propuesta y sus ganas de trabajar en cualquiera de las pastorales que ustedes vean que su vocación puede estar llamándolos. Ahora, como siempre hacemos, vamos a dar lugar al panel de preguntas, de interrogantes, de inquietudes que vayan surgiendo o que fueron surgiendo en el transcurso. Y que vaya adelante, ¿sí? Hola, ¿sí se cada una de las escucha? preguntas y hacia quién va dirigida. ¿Por allí? Hola, sí. Acá no, está la pantalla respuesta congelada, no se escucha bien. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, ahora te escuchamos bien. Bien. Bueno, hola Paco, hola Elsa, hola Lucrecia, gracias por las exposiciones con
tanta claridad y que también nos abren el panorama para pensar muchas cosas y muchos desafíos. Dos preguntas para Paco, que al principio lo preguntaron ahí en el Facebook. ¿Cuántas personas conforman el equipo de la pastoral carcelaria? Alrededor de 30, 35 personas. Bien. Y otra pregunta también para Paco, cuando hablaste sobre todo en esto de la concientización como uno de los objetivos de la pastoral en las comunidades, algo que ocurrió hace muy poco, cuando surgen como preguntas o leyes del gobierno a favor de las personas privadas de libertad, surge en la sociedad como una tensión de discusiones, como que estas personas no necesitan a ese tipo de ayuda, porque más bien tienen que cumplir una condena y un delito. ¿Cómo se hace para trabajar esta metodología de concientización con este esquema que tiene la pastoral de amor y de evangelio en las comunidades nuestras, en las comunidades cristianas? ¿Cómo piensan el desafío? Y evidentemente que para poder llegar a las comunidades, el mejor camino es el de, en los encuentros comunitarios, que suele ser la celebración eucarística de los domingos o en otro tipo de encuentros, los mismos sacerdotes o laicos o catequistas que animan las comunidades puedan resaltar el valor de la dignidad de la persona y por otro lado, para que no se ponga el acento en que se vence el delito a través de un castigo, de una imposición de mayor pena, como muchos reclaman, sino a través de un acercamiento que dignifique y haga que la persona pueda recuperar otra manera de vivir más digna, ¿no? Bien. Elsa, una pregunta para vos. Ya que hablaste de trabajar, sobre todo con este tema que contaste del ejemplo, ¿con qué organismos del Estado ustedes se articulan directamente para poder hacer ese abordaje? No, nosotros como pastoral no tenemos una articulación con los organismos del Estado, simplemente llevamos el mensaje. Sí, en el grupo de pastoral carcelaria hay gente capacitada que nos acerca soluciones cuando hay algún problema, cuando tenemos alguna pregunta, algo que no se podemos solucionar, hay una abogada que nos asesora y podemos solucionar algún que otro problema. Lo que sí hacemos para poder inducir a las chicas que estudien, porque en las unidades hay va a la escuela, entonces estamos siempre tratando de que ellas se superen y terminan la secundaria, han hecho también terciarias algunas mujeres. Eso es nuestra prioridad, ¿no? El Estado hará su parte y nosotros como pastoral hacemos la nuestra, que es incentivarlas a mejorar su vida, a cambiar, a reflexionar y ver para adelante con esperanza, con un cambio de actitud en la vida. Bien, ¿y con algunas organizaciones sociales ustedes tienen algún tipo de vínculo de algunas que trabajan sobre todo con el tema esto de las familias que tienen alguna persona privada de la libertad? Sí, con la Dirección de Liberados, que es estatal, alguna relación en muchos casos, con el CEPI, que es el instituto dedicado a la educación de los privados de la libertad, y con los defensores, ¿no? Con otras organizaciones de tipo social hemos tenido, a veces con Sainuco, especialmente en la unidad 11 en un determinado momento, así. En este momento no tengo presente otro tipo de contactos, salvo así muy esporádico, pero no. Bien, gracias. Lucrecia, hay una pregunta que la están haciendo recién, que es ¿cómo la red se puede unir con otras provincias que trabajan sobre la violencia? En mi caso, desde artistas plásticos. Sí, esa es amiga de Buenos Aires la que está preguntando.
Artistas Plásticos está trabajando con todo el tema de violencia de género concretamente, y hoy nos mandó una serie de imágenes y cosas muy lindas que hacen. A ver, nosotros necesariamente como diócesis de Neuquén tenemos que empezar por Neuquén y tenemos que empezar a dar pasos fuertes, concretos, digamos, ¿no es cierto? Entonces, luego nos gustaría, por supuesto, en el sueño grande, nos gustaría que la Patagonia tuviera también, nosotros que nos reunimos con toda la región patagónica, que pudiéramos trabajar en conjunto sería maravilloso. Y luego extender, en la medida que se pueda hacer red, podríamos investigar qué otras provincias, perdón, no solo provincias, sino diócesis, digamos, como diócesis, puedan tener o estén trabajando en algo similar y a ver si podemos, así por ejemplo como a nivel nacional existe Infancia Robada. Infancia Robada está presidida, no sé si presidida en este momento, pero seguro seguirá asesorando la hermana Marta Pelón, digamos, es decir, hay situaciones en todos lados que se podría llegar a acompañar, pero hoy la realidad nuestra es que tenemos que empezar por acá, ¿no es cierto? Y otra pregunta, sobre todo ahora que surgió también estos debates a nivel de sociedad, cuando se comenzó con primero Ni Una Menos, después apareció lo del pañuelo verde, ahora hay una contra que le dice las feminazis, todo esto que aparece, ¿no? ¿Desde qué lugar, digamos, esta proyección que se quiere hacer para las comunidades se puede abordar con temas claros y definidos para dónde vamos a apoyar y a quién tenemos que apoyar para participar en la comunidad? No es fácil responder esa pregunta, primero porque no nos hemos terminado de poner de acuerdo entre nosotros muchas veces respecto de temas grandes como fue el tema del aborto, ¿no es cierto? Donde en las propias comunidades surgía madres con hijas que tenían pañuelo verde, ¿sí? Digamos, desde la perspectiva de las mujeres, más o menos las que vamos charlando entre nosotras y demás, a lo que llegamos todo el 2019, digamos, después de todo aquel álgido 2018, es a mirar que lo único que va a permitir seguir avanzando en esta lucha por la vida y la dignidad de la vida de cada persona, desde la concepción además, tiene que ver con entablar escuchas y diálogos que sean fecundos. Digamos, esto, bueno, el Papa está cansado de decirlo, ¿no es cierto? Donde podamos poner realmente la escucha y no ir con el prejuicio por delante. Con lo cual, hemos tenido situaciones, y tengo testimonios desde lo personal y desde otras mujeres que han podido en sus trabajos, por ejemplo, en base a no pelear, digamos, y haciendo un esfuerzo grande muchas veces, ¿no es cierto?, el poder decir, sentémonos a hablar en las diferencias, ¿no es cierto?, con lo cual esta posibilidad, este cambio, realmente yo creo que es un cambio grande el de pararnos, como decían ayer, con las culturas aborígenes, ¿no es cierto?, este respeto profundo al otro, ¿no es cierto?, más allá de que nos cueste, a veces nos cuesta mucho, sobre todo si nos agreden, pero a todo lo que nos venga por el lado mal, digamos, el lado malo, nosotros tenemos que seguir poniendo lo bueno, ¿no es cierto? Entonces, me parece que el abordaje a las mujeres que sufren es desde un solo lugar y desde una sola manera, que es desde el amor, que lo decía Paco, y en cada una de las pastorales vamos a seguir insistiendo. Vamos a decir que es el gesto amoroso el que hace que, reconociéndonos nosotros primero, pecadores y faltos, digamos, digamos, y que tenemos tanta necesidad en realidad de perdón y de misericordia, vamos a poder realmente llegar al otro con esos gestos de amor, porque nosotros también los necesitamos en principio. Bueno, voy a repetir cosas que ya dijeron, ¿no es cierto? Pero, a ver, personalmente, yo le llamo a este tiempo de las mujeres, le estoy llamando el tiempo de los úteros rotos. Y no quiere decir que esto venga en este tiempo, es el tiempo que me tocó a mí, porque seguramente que en el tiempo de mi madre y mi abuela también existieron los úteros rotos. El tema es cómo nosotros
abordamos, y lo digo, es crudo decir esto, y lo digo con crudeza a propósito, es decir, cómo abordamos y que haya tantísimas mujeres jóvenes, incluyendo estos úteros rotos también, están en las otras mujeres que están evidentemente transidas por algún dolor, porque si no, no podrían llegar a decir con facilidad lo que dicen esas mujeres. Entonces, comprendiendo esto, comprendiendo de dónde viene el dolor, de dónde vienen las heridas profundas, desde la mujer o el varón que ha sido gestado sin deseo, digamos, sin ser buscado, desde la violación, desde abusos de todo tipo, digo, me parece que en ese reconocimiento muchas veces podemos estar cualquiera de las mujeres dentro de la iglesia incluso, digo, me parece que hay casos, estamos llenos de casos, y los sacerdotes lo saben muy bien porque tienen su espacio de conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, me parece que tenemos que ir a cara lavada, diría yo, a cara lavada y con el corazón en la mano. No, y también hoy hablaba con una hermana, con la hermana Mariana de Siervas del Espíritu Santo. Hay cosas que estamos viendo en la actualidad que nos hacen ir con las tripas por delante, digo yo, ¿no? Que nos hacen ir con el apasionamiento, porque si no, no podríamos estar saliendo. Es decir, desde ahí creo que podemos construir. Gracias. Perdón, queda una última pregunta. Paco, por ejemplo, si vos tuvieras que pensar en las pastorales para articular, ¿con qué pastoral se necesitaría articular más con la carcelaria, de las que tenemos en la diócesis? ¿Cuál puede ser? Cáritas. Cáritas bien entendido, más allá de por qué Cáritas supone un contacto de acercamiento especialmente a las familias, para abordar al que está detenido, privado de la libertad, junto con su entorno familiar. Y creo que Cáritas tiene una red muy interesante de contención afectiva, solidaria, en las distintas comunidades y sectores de la sociedad, ¿no? Se me ocurre eso ahora. Bueno, muy bien. Quiero agradecer a toda la gente que manda las preguntas. Muchos han mandado sugerencias que también se las vamos a hacer llegar por el trabajo. Felicitan las propuestas que se han hecho y bueno, también a ustedes gracias por la exposición, por el tiempo y por todo lo que vamos a tener de desafíos en adelante para trabajar juntos. Gracias Lucrecia, gracias Paco, gracias Elsa. Seguimos. Estamos animando un poquito y llevando adelante esta pequeña conducción. Bueno, agradecemos en esta noche la presencia del padre Paco Flynn, la de Elsa Rusillón, la presencia de Lucrecia. Muchísimas gracias por haber brindado su testimonio, por haber participado del espacio, por haber podido contestar y enriquecer el espacio en la medida de las respuestas que pudieron ir brindando. Como siempre, los invitamos a que, como les dije hoy, en la medida en que hayan quedado algunas partes que no hayan podido ver o que no hayan alcanzado a escuchar, todo esto está siendo subido al Facebook de la diócesis, está siendo subido al YouTube de la diócesis, lo pueden refrescar, lo pueden volver a ver, y los invitamos para mañana, ¿sí?, a continuar en las jornadas sociales 2020, llamados a armar juntos. Mañana vamos a abordar el cuidado de la casa común, y vamos a tener al equipo de la diócesis, ¿sí?, en las personas de Liliana Iriarte y Eduardo Padilla. Así que, nuevamente, los invitamos mañana a que nos volvamos a juntar en este mismo espacio, en esta hora, para poder ir discerniendo, ¿sí?, la pastoral social de la diócesis, cómo la vamos a ir transitando, teniendo en cuenta que somos una sola pastoral, más allá de la cantidad de pastorales que después se divide para poder ir trabajando. Así que tengan muy buenas noches, muchas gracias por haber estado presentes, los invitamos mañana nuevamente, que tengan una bendecida noche, adiós.